comienza con una pregunta. ¿Por qué? ¿Por qué tengo que caminar si puedo montar a caballo? ¿Por qué ir en caballo si puedo ir en tren? ¿Por qué viajar en tren si puedo volar? Y si puedo volar, ¿por qué quedarme en la tierra? La humanidad avanza cuando alguno de nosotros pregunta, piensa, cuestiona o busca una nueva solución. Cuando nos rehusamos a aceptar la respuesta usual y sin importar el que dirán gritamos. ¿Por qué? No son las respuestas las que nos hacen crecer, sino las preguntas. Pregúntate, ¿por qué el mundo cambió cuando alguien como tú se preguntó, ¿por qué? Buenas tardes a todos. Soy la doctora Paola Salguero, Fellow de Hemato-Oncología Pediátrica de la Unidad Nacional de Oncología Pediátrica. Esta UFM Talks está organizada como parte del curso en línea Introducción a la Oncología Pediátrica, un proyecto realizado en conjunto con la Facultad de Medicina de la Universidad Francisco Marroquín, Ayubi, UNOP y My Child Matters. Les doy la bienvenida a la conferencia ¿Las masas abdominales son un diagnóstico clínico de alarma? Hoy nos acompaña el doctor Gerson Morales y la doctora Telma Velázquez para hablar específicamente de masas abdominales. Gerson Morales actualmente trabaja en la Unidad Nacional de Oncología Pediátrica, UNOP, en Guatemala. Realizó su entrenamiento en Medicina General y Pediatría en la Universidad Rafael Andívar y obtuvo el título de hemato-oncólogo pediatra en la Universidad Francisco Marroquín. Sus áreas de interés son los retinoblastomas y tumores en sistema nervioso central. Es parte del equipo médico que lleva el programa de escala de valoración de alerta temprana EVAT en UNOP. Le doy la bienvenida a Gerson para que nos resuelva las siguientes preguntas. ¿Qué es un linfoma Burkitt? ¿Cuáles son sus principales síntomas de alarma? Le recuerdo al público que pueden hacer sus preguntas a través de Facebook o YouTube de esta transmisión. Buenas tardes a todos. Pues son interesantes preguntas que espero yo en esta tarde poder responder y poder enseñar un poco de todo lo que es la oncología, especialmente las masas abdominales. Entonces queremos empezar con un caso clínico, que es un caso que puedo apostar que a muchos de nosotros nos ha llegado. Un paciente de 11 años, masculino, previamente sano, sin ningún antecedente patológico, lo refirieron a la unidad de emergencia por un dolor abdominal en el cuadrante inferior derecho de 3 días de evolución, asociado a un episodio de diarrea únicamente sin sangre. Al momento de reinterrogar a la mamá, pues refiere que no tiene ningún signo de anorexia, o sea, no ha dejado de comer, no ha tenido náuseas, no ha tenido vómitos, simplemente es el dolor abdominal en el cuadrante inferior derecho. Esto es un caso clínico que nos puede llegar a todos en cualquier emergencia pediátrica, ¿verdad? Que no tiene ningún dato específico hasta el momento. Al momento de reinterrogarle, pues niega pérdida de peso, no tiene ningún otro antecedente de importancia. Y entonces a la evaluación clínica, pues tenemos los signos vitales que están en límites normales para la edad. Al momento de evaluarlo, pues refieren que no auscultan a nivel pulmonar ninguna alteración. Al momento de palparlo, pues un abdomen blando, en ese momento no palpan ninguna masa, lo único es dolor al momento de palpar en el cuadrante inferior derecho con resistencia y rebote. Esto es muy interesante porque podría ser un cuadro clínico de una apendicitis aguda, podría ser una tiflitis, podría ser muchas cosas, ¿verdad? Sin embargo, pues les realizan estudios de laboratorios y pues encuentran una DHL en 506, que es elevada para el laboratorio de referencia. Entonces deciden ellos, pues están en una emergencia y dicen, bueno, vamos a hacerle una tomografía abdominal para ver si encontramos si tal vez es una apendicitis y pues se lleva a sala. Al momento de hacer las imágenes se encuentran con una sorpresa. Al momento de ver en la imagen número 1 podemos ver
que encuentra un hallazgo incidental, un derrame pleural derecho, y además se observa a nivel del hígado pues una lesión hipodensa. Y en el lado derecho de sus pantallas, que es la imagen número 2, pues podemos ver una imagen de un hilio cecal con un engrosamiento de la pared, en donde se ve la luz bien estrecha, ¿verdad? Y esto no es sugestivo de una apendicitis. Pues el paciente lo tiene en observación, pero comienza a empeorar, le sacan una radiografía y pues ven que el derrame pleural aumenta, requiere más oxígeno, entonces deciden pues hacerle una laparoscopía abdominal, ¿verdad? Donde encuentran una masa en hilio y donde se toma una biopsia. Además de eso, pues para ayudar con el distrés respiratorio que tiene, pues se le hace una toracentesis. Y este líquido, pues, también se envía a patología para valoración, ¿verdad? Y, pues, como decía el título, ¿verdad? Todos deberían de suponer, pues, el diagnóstico de este paciente fue un linfoma de Burkitt. Es un paciente que puede llegar a nuestra emergencia en cualquier momento y que puede presentarse como cualquier otro dolor abdominal, como cualquier otra patología, pero siempre es importante pensarla y estar pendientes. Pues hablando como parte de la introducción de un linfoma Burkitt a nivel mundial, es el tercer cáncer más común después de las leucemias y los sistemas nerviosos centrales. A nivel de UNO, pues vamos a ver una gráfica, pero tenemos que es la segunda malignidad más común, los linfomas, ¿verdad? Y entre estos, los Hodgkin y los no-Hodgkin, entran los Burkitt. Este es el primer cáncer que se asoció a una infección por virus, que vamos a ver más adelante en la historia. Y también hay una translocación que la activa, ¿va? Y que activa este oncogen, produciendo la oncogénesis de este tumor. Pero una de las cosas más importantes es que es un tumor del crecimiento más rápido. O sea, podemos ver que duplica sus células entre 24 y 48 horas. ¿Qué quiere decir? O sea, hay veces que llegan pacientes con la mamá y le dicen que tiene una gran masa abdominal y cuando les preguntamos, mire, ¿y desde cuándo? Tiene 3 semanas o tiene 2 semanas. Y uno dice, no, esto debe tener más, debe tener un mes, por lo menos 2 meses. Puede pasar, puede ser que sea de 1 o 2 semanas y que estemos omitiendo que podría ser un linfoma de Burkitt. Aquí podemos ver una gráfica de patologías de UNOP, ¿verdad? En donde podemos ver que la mayoría de patologías es leucemias, pero la segunda que vemos nosotros son linfomas y de estos el 12%. Entonces, sí vemos que son bastantes. Claro, aquí entre los linfomas entran los Hodgkin, los no-Hodgkin. Sin embargo, sí son pacientes que tenemos, ¿verdad? Entre la historia, pues, de esto, en 1958, el cirujano Dennis Burkitt reportó casos de niños con tumores de mandíbula y abdomen de un crecimiento rápido, ¿verdad? Él comenzó a ver bastantes niños con este tipo de tumores en una región de África, en Uganda. Después, en 1960, pues, el doctor George O'Connor, que era patólogo, determina que tienen un linaje de linfoma, ¿verdad? Que no es un sarcoma o algo, sino que un linfoma. Y ya en 1964, pues, los virólogos Michael Epstein, Yvonne Barr y Bert Acton identificaron partículas virales y obviamente pues partículas de este virus tan famoso que es el Epstein-Barr. Aquí podemos ver una línea temporal de la historia del Burkitt, ¿verdad? Donde sí es bastante importante resaltar, bueno, que en 1958 lo que habíamos visto, ¿verdad? De Dennis Burkitt que lo describe, pero no solo eso, sino que comienzan a ver de que hay una relación entre este linfoma de Burkitt, en donde van viendo de que está relacionado a la malaria en 1967. En el 68, pues ya describen el efecto del Epstein-Barr y cómo se transforma esto, ¿verdad? En el 78, pues ya describen la predisposición del Epstein-Barr en los linfomas de Burkitt. Y poco a poco, pues, ahí se va creciendo la historia, ¿verdad? Ven que la relación del linfoma Burkitt al virus de la inmunodeficiencia humana en 1982 y ya lo confirman, pues, en 1985, ¿verdad? Importante que encuentran en 1997, pues, ya anticuerpos monoclonales como para el tratamiento, ¿verdad? Donde la FDA lo aprueba y, pues, cosas importantes como en el 2001 que se llega a una sobrevivencia o sobrevida de por lo menos un 90% de estos pacientes. O sea, que es un tumor que es curable, ¿verdad? Un cáncer.
tenemos que ver que la clasificación, pues la WHO lo describe en 3, están endémica, esporádica y relacionada a inmunodeficiencias. La endémica, pues es más que todo en las regiones de África y se presenta más en niños y adolescentes, principalmente en zonas africanas tropicales afectadas por malaria, que fue lo que fueron viendo, ¿verdad? El 95% está asociado con infecciones al virus de Epstein-Barr, por lo que es bastante importante. Además de eso están las esporádicas, que es más que todo en Norteamérica, en Europa, pues en América en general, ¿verdad? Esto no presenta una distribución geográfica definida y regularmente pues es muy rara la asociación al virus Epstein-Barr. Y la relacionada a inmunodeficiencias, pues se ha visto que pacientes con infecciones de VIH, ¿verdad? Con una carga CD4 bajita, menor de 200, pues usualmente presentan este tipo de linfoma, más que todo nodales, ¿va? En los linfonodos, y de 40 a 50% también está relacionada con las infecciones del virus de Epstein-Barr. Entre la presentación clínica, pues cada uno va a tener una presentación distinta. El sitio más común de que es el linfoma Burkitt esporádico, que es el que se da más acá, por decirlo así, es el abdomen en un 60-80%. ¿Y cómo se van a presentar estos niños? Pues se van a presentar con dolor abdominal, pueden haber masas en cuadrante inferior derecho, aunque generalmente a veces cuando ya vienen o ya consultan a los hospitales, pues ya son masas que no se demilitan en solo un cuadrante, sino que son a nivel abdominal general. Puede haber distensión abdominal, náuseas, vómitos y algunas veces hasta hemorragia gastrointestinales. Podemos ver que son síntomas que puede darlos un síndrome diarreico, puede darlos cualquier otra patología, ¿verdad? Entonces es bien importante verlos. En cabeza y cuello puede estar nasal, orofaringe, en los senos paranasales. Y algo muy importante es de que este tipo de linfoma Burkitt puede infiltrar la médula ósea en un 20% de los casos. Y esto puede darle a los pacientes mucho dolor óseo, ¿verdad? O sea, también puede haber pacientes que tengan una masa y que tengan con mucho dolor y todo, y que al final sea una leucemia tipo Burkitt. Hay sitios raros, pero que pueden haber lesiones como en el mediastino, el sistema nervioso central, la piel, los testículos, las mamas, las tiroides, por lo que es importante también tenerlos en cuenta. Mientras que el linfoma de Burkitt endémico es más que todo periorbitario, en donde se va a ver como un edema periorbitario de mandíbula en niños de 3 a 7 años, donde vamos a ver más adelante unas imágenes. Y puede haber que el 15% presente como paraplegia súbita, ¿verdad? O una incontinencia. Y esto es porque, pues, están paraestinales y esto puede producir estos síntomas, ¿verdad? En los endémicos, pues, la infiltración a la médula ósea, como habíamos visto en los esporádicos, en estos es raro. Aquí podemos ver una imagen. Son 2 pacientes distintos, pero se podría decir que son los mismos, en donde clínicamente vemos a un abdomen que está totalmente distendido al momento de palparlo, pues se debe palpar sólido, una masa sólida de bordes bien definidos. Es importante no palparlo duro porque esto puede generar lesión o trauma en el paciente, en la masa, ¿verdad? Ya que la masa podría sangrar. Entonces, siempre con delicadeza, tratar de palparlo y tratar de delimitar el área de la masa. Y aquí del otro lado, pues podemos ver una imagen, ¿verdad? De una tomografía en donde se ve que todo esto, pueden ver, es la masa, ¿verdad? Que es una masa bastante grande en donde desplaza el intestino, el hígado lo hace para arriba, si se dan cuenta, la caja torácica está disminuida, ¿verdad? Y esto es un tórax restrictivo secundario a una masa tan grande. Aquí podemos ver, pues, una imagen de un paciente con con un Burkitt, ¿va? Con una masa mandibular, en donde sí se ve claro el aumento de tamaño, ¿verdad? De un lado. Y pues en la otra, pues podemos ver un extendido donde se pueden ver los blastos tipo L3 se llaman, ¿verdad? Donde son blastos azules que tienen que tienen vacuolas, ¿verdad? Que son los que se pueden ver. Para hacer el diagnóstico, pues necesitamos una histopatología y una inmunohistoquímica donde lo van a describir como unas células homogéneas con núcleo oval, nucleolo basófilo, ¿verdad? Es el color, con apariencia vacuolada. Y muchas veces el patólogo nos lo puede escribir como un patrón de cielo estrellado, que es más o menos esta imagen, ¿verdad? Donde se ve como que fuera una noche con un montón de puntitos que serían las estrellas, ¿verdad? En la inmunohistoquímica, pues
tienen esta expresión de estos marcadores, ¿verdad? Que es importante al momento del diagnóstico. Entonces, ¿qué otra cosa es bastante importante? ¿Cómo hacer el diagnóstico, verdad? Tal vez, pues de plano, por la patología, la biopsia, pues ya es más fácil, pero ¿qué pedirle al momento que el paciente llegue? Una hematología completa es importante porque, como vimos, puede infiltrar la médula ósea, entonces podemos ver alteración en la hemoglobina, en las plaquetas, en los glóbulos blancos, ¿verdad? Entonces esto nos va a dar un indicio de, puede ser que esté infiltrando o puede ser que sea una leucemia. Una LDH, esto que es la lactato deshidrogenasa, esto es muy importante porque es como un marcador que nos ayuda en pronóstico y en estadificación de los pacientes para poder clasificarlo para el tratamiento. Una química sanguínea, efectivamente tenemos que tomarla porque estos son pacientes que van a producir mucho el síndrome de lisis tumoral. Entonces pueden elevar el ácido úrico, el fósforo, pueden elevar el potasio, el calcio, bajarlo, subirlo. Entonces es bien importante cuando sospechamos pacientes con linfoma de Burkitt, hacerle una química sanguínea para ver que esto esté bien. Y si esto estuviera alterado, pues tratarlo, ¿verdad? Siempre ustedes, cuando nos presentan casos y todo, pueden comunicarse aquí, nosotros pues darles un poco de asesoría en este aspecto. Radiografía de tórax, ¿será bueno sacarles o no? Pues regularmente cuando son masas abdominales, sí se deben de sacar porque necesitamos ver que no hay algún tipo de derrame, como en el caso clínico que vimos, ¿verdad? Porque pueden haber derrames y incluso ahí podríamos hacer el diagnóstico. Y pues finalmente la biopsia, ¿verdad? Que es importante, podemos hacer el diagnóstico con la toracentesis también, o un aspirado, y el aspirado de médula ósea y líquido cefalorraquídeo porque nos va a servir para la estadificación. La estadificación, pues, básicamente se divide en 4 estadios, por cuestiones de tiempo vamos a verlos un poco rápido. El estadio 1, que es un tumor único extranodal en una región anatómica única, excluyendo mediastino abdomen, y pues básicamente recordar que el estadio 4, pues es un estadio cualquiera de estos, en donde está infiltrada médula ósea o líquido cefalorraquídeo. Y el pronóstico, esto es importante y por eso quería llegar aquí. El pronóstico en estos pacientes es bueno. Pacientes con tratamiento en estadios 1 y 2 que tienen resecado completamente la masa tienen una sobrevida libremente desde el 98%. Y pacientes ya en estadio 3 y 4 que no tengan estos factores de riesgo que vemos acá, tienen una sobrevida de 92%. Por lo tanto, es un cáncer que se puede curar y por eso es importante diagnosticarlo a tiempo. Gracias. Muchas gracias, Gerson, por su presentación. Doy la bienvenida a la doctora Telma Velázquez, oncóloga primaria, profesora del curso en línea Introducción a la Oncología Pediátrica y del Fellowship en Oncología Pediátrica en la Unidad Nacional de Oncología Pediátrica, UNOP. Se tituló en Medicina General y Pediatría en la Universidad de San Carlos de Guatemala y obtuvo el título de hematoncóloga pediatra en la Universidad Francisco Marroquín y actualmente está realizando la maestría en Global Child Health de St. Jude de la Escuela de Posgrado de Ciencias Biomédicas. Sus áreas de especialización son la leucemia amiloides, osteosarcomas, sarcomas tipo no rhabdomyosarcoma, tumor de Wilms y hepatoblastoma. Entre sus proyectos activos se encuentra en el mejoramiento de educación en cáncer en Guatemala, el cual es auspiciado por My Child Matters y es miembro activo del grupo AOPCA, SLAOP y CIOPG. Doctora Telma nos responderá a algunos cuestionamientos. Estas son: ¿qué es el tumor renal? ¿Cuáles son las características de un tumor hepático? ¿Y qué diagnóstico clínico son señales de alarma? Les recuerdo siempre que pueden hacer sus preguntas a través del chat de esta transmisión. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar acompañándonos en esta actividad. Mi nombre es Telma Velázquez, soy hematoncóloga pediatra y trabajo en UNOP. Y vamos a hablar un poquito acerca de si las masas abdominales son un hallazgo clínico de alarma en pediatría. Entonces, vamos a empezar igual que el doctor Gerson con un caso clínico.
Tenemos un paciente de 2 años de edad, la madre le nota una masa en el lado derecho del abdomen mientras bañaba al niño, a lo cual inicialmente no le prestó importancia, pero una semana después la masa ha crecido significativamente y entonces decide consultar a un centro de salud. En este centro de salud la enfermera le palpa, nota en el niño que tiene una prominencia en el flanco derecho del abdomen. Entonces, el flanco es básicamente la zona media del abdomen, esta región de acá. Y en esta región tenemos el hígado, la parte baja del hígado, los riñones, el intestino, y tenemos que identificar de dónde puede venir esa masa. Entonces, ¿qué estudios nos pueden decir de dónde viene? Nos ayuda mucho un ultrasonido abdominal, porque este nos va a delimitar específicamente de qué tejido se origina la masa, pero hay muchos marcadores tumorales que también nos pueden ayudar, como una alfa-fetoproteína, unas unidades beta, una eutropina coriónica humana, el ácido manil-mandélico, que son sustancias que expresan los tumores que se pueden localizar en esta localización. También nos sirve mucho hacer una hematología, una química sanguínea y una orina, y todos estos estudios juntos deben considerarse como una emergencia, al punto de que si yo palpo una masa abdominal y no puedo hacer estos estudios, debo mandar al niño al siguiente nivel de atención para que los estudios se hagan oportunamente. Entonces, esta familia podía hacer los exámenes, le hicieron la hematología y la hematología estaba normal, con buena cantidad de defensas, bien diferenciadas, una hemoglobina en 11, 500,000 plaquetas, pero la orina sí es de color rojizo, con una densidad de 1.01, tiene leucocitos, tiene eritrocitos 3 cruces, hay moco, hay bacterias, no hay moco ni hay bacterias. Entonces, si tengo una masa y en estos exámenes veo que tengo eritrocitos en la orina, mi primera sospecha es que el tumor viene del riñón. Entonces, en los tumores de riñón, en pediatría, el tumor más común es un tumor que se llama tumor de Wilms. Es la neoplasia más frecuente de riñón en la infancia, representa el 90% de los casos y en la mayoría de las estadísticas es alrededor del 4% del total de diagnósticos de cáncer. Sucede más o menos lo mismo aquí con nosotros. Un 10% de los casos se puede asociar con algunos síndromes como Bedwick-Wiedemann, síndrome de Guar, aniridia. Pacientes que tengan alguna anomalía en los ojitos pueden tener también un tumor de Wilms. Genética se asocia con una mutación del gen que se llama WT1, con la pérdida de heterozigosidad del cromosoma 1P. También las mutaciones del gen P53 pueden activar, pueden desarrollar un tumor de Wilms. Todas estas son mutaciones, bueno, la mayoría de las veces si están fuera de estos síndromes de Wiedemann, Guar y estos, son mutaciones espontáneas. Se presenta frecuentemente entre 6 meses y 6 años y la mediana de edad es 2 añitos. Y el diagnóstico siempre inicia con la sospecha clínica. Y esto es una masa palpable, como en el caso de nuestro niño, que se siente de manera incidental mientras se baña el niño. La masa va a crecer rápidamente. Los marcadores tumorales nos pueden ayudar a descartar otros tumores que hay en estas mismas localizaciones. Luego de esto, el siguiente paso es hacer un ultrasonido que nos muestre que el origen es renal y otros estudios más complejos como tomografía, resonancia y patología. Entonces, el ultrasonido, que es el primero que hacemos, nos va a mostrar que en este caso, en el caso de nuestro paciente, nos muestra que el parénquima renal está completamente sustituido por una masa que mide 11.6 por 10 por 11, con un volumen de 700 ml. Y al hacer la tomografía confirmamos este mismo hallazgo. La tomografía es muy importante porque nos permite delimitar el tumor. La extensión, por ejemplo, aquí está en estrecho contacto con el hígado. Incluso aquí pareciera que la neoplasia puede ser incluso del hígado y vemos cómo lo está desplazando hacia arriba y en la parte inferior se observa una pequeña pieza de parénquima renal remanente que está normal. Entonces, se hacen otros estudios, por ejemplo, una tomografía de tórax es siempre mandatoria para ver si hay metástasis pulmonares, que es el primer sitio de metástasis que tienen estos pacientes, y se debe hacer también un Doppler de la vena cava inferior para ver si hay trombos, porque es muy común que el tumor de Wilms mande trombos tanto a las venas renales como a la vena cava inferior, y esto puede complicar el tratamiento. Entonces, ¿cuál es el tratamiento de estos tumores? Llevan siempre una combinación de quimioterapia y cirugía.
y dependiendo de si hubo una resección completa del tumor o si se hizo un buen muestreo ganglionar o de la extensión del tumor, pueden llevar también radioterapia. Y el éxito del tratamiento es lograr hacer una resección completa, tratando de no contaminar la cavidad abdominal. Entonces, una pregunta siempre es si se debe de hacer biopsia o no. Hay dos escuelas. Está la escuela americana que se llama COG, que es una escuela que siempre enseña a tener una confirmación histológica inicial. Ellos apoyan mucho que el tumor se quite inicialmente y ellos dan la quimio posterior a la resección tumoral. Esto se llama quimioterapia adyuvante y tienen una sobrevida de más o menos 90%. ¿Qué problemas tiene esto? Que se trata de hacer una resección en tumores que a veces son muy grandes, donde la masa se rompe y contamina completamente la cavidad abdominal. Este es un tumor muy frágil que se dice que puede romperse incluso solo durante el examen físico. Entonces, realmente esto condicionaba que muchos niños tuvieran ruptura, que contaminaran su cavidad abdominal y que al final, a largo plazo, no se curan. Entonces apareció una nueva escuela, que es la escuela europea. Esta se llama la Sociedad Internacional de Oncología Pediátrica. Ellos empezaron a hacer estudios dando quimioterapia antes de la cirugía. Incluso en este momento, si la imagen es clásica, no se debe de hacer biopsia y se empieza a dar la quimioterapia. Y esto ayuda a que se haga una resección del tumor cuando el tumor es más accesible. También ellos tienen una sobrevida de más o menos el 90% y estos son los efectos de la quimioterapia. Entonces tenemos un tumor que es muy grande, que está compresionando el hígado, donde se ve una pequeña ventana nada más de parénquima renal y sin embargo después de la quimioterapia, que es una quimioterapia con muy buena tolerancia, el tumor se hace mucho más pequeño, es mucho más accesible y puede ayudar a planificar la cirugía en mejores condiciones. Entonces, aquí con nosotros, los pacientes que tienen un estadio 1 y 2 de la enfermedad pueden curarse en un 85%, pero los que tienen un estadio 3 y 4, que son los que han contaminado la cavidad abdominal o que han dado metástasis pulmonares, tienen una sobrevida menor del 50%. Entonces, hablando un poquito de tumores, de otro tipo de tumores, tenemos un paciente de 9 meses de edad donde la madre nota una masa del lado derecho del abdomen mientras baña al niño también. Él tampoco le presta importancia. 2 semanas después nota que la masa ha crecido, el niño se alimenta poco, vuelve a consultar al centro de salud y la enfermera también palpa una masa en el hipocondrio y en el flanco derecho. Entonces estamos básicamente en esta misma región. Pensamos en los mismos estudios. Esta familia también puede hacer los exámenes y hace, por ejemplo, una hematología donde encuentra glóbulos blancos en 6,000, neutrófilos 60%, una hemoglobina en 11, plaquetas están muy aumentadas, están en 700,000, la orina es completamente normal y por la localización y con este hallazgo de las plaquetas tan elevadas, empezamos a pensar en un tumor que puede ser de hígado. ¿Qué otros estudios nos pueden ayudar para ver si el tumor es de hígado? En pacientes pediátricos, el marcador que se eleva se llama alfa-fetoproteína y es una proteína que el tumor produce y en este caso lo normal es menor de 10 y en este caso el niño tiene 150,000. La subunidad beta está negativa, el ácido vanilmandélico, que es un marcador que producen los tumores que se llaman neuroblastomas, estaba también negativo. Y hacemos un ultrasonido que nos confirma que la masa es de origen hepático, que mide 10 por 12 por 8 con un volumen de 500 ml y que se extiende tanto desde el hígado hasta la fosa ilíaca derecha. Entonces, con una masa en hígado, con esta alfa-fetoproteína elevada, con la trombocitosis, nuestra principal sospecha es un tumor llamado hepatoblastoma. Entonces, el hepatoblastoma es el tumor hepático más frecuente en la pediátrica. La incidencia es de 1.5 a 2.2 casos por millón. Son tumores raros, o sea, no se presentan frecuentemente. Aquí con nosotros representan un 3 a un 4% de los casos. Su edad más frecuente es de 6 meses a 3 años. Producen alfa-fetoproteína y algunas veces pueden producir su unidad beta gonadotropina coriónica humana, que es la prueba de embarazo, pero en menor cantidad.
También se asocian con este síndrome que se llama Bedwill-Wiedemann, con poliposis adenomatosa familiar, y se han asociado o se cree que hay una mayor incidencia de hepatoblastoma en niños que han tenido bajo peso al nacer. No se ha encontrado la relación exacta, pero parece ser relacionado a la estimulación del factor de crecimiento relacionado a la insulina. El diagnóstico inicia siempre con la sospecha clínica, y la sospecha clínica es palpar una masa abdominal en el cuadrante superior o flanco del lado derecho. Se apoyan el diagnóstico los marcadores tumorales, luego hacemos un ultrasonido, podemos hacer tomografía o resonancia abdominal, y la confirmación final es con patología. Entonces, estos son algunos ejemplos. Este es un paciente con un hepatoblastoma, donde podemos ver la masa de gran tamaño que ocupa principalmente el lado derecho, segmento 7, 5 y 6 probablemente. Aquí la vena cava, la vena porta, perdón, que está en estrecho contacto con el tumor, y el lado izquierdo que pareciera estar libre. Al nivel se hace siempre una tomografía o una resonancia abdominal junto con una tomografía de tórax como parte de esta verificación, porque podemos encontrar este tipo de lesiones que sugieren metástasis. Entonces, es un tumor que, igual que el tumor de Wilms, necesita una cirugía donde se pueda resecar completamente y sin contaminar la cavidad abdominal, que es lo ideal. Entonces, se han creado muchos sistemas para no tener que hacer una resección completa del tumor, sino más bien, incluso existen métodos para no hacer biopsia y empezar el tratamiento médico para facilitar la resección. Entonces, se creó un sistema de estadificación que se llama PRETEX, que es la extensión del tumor previo al tratamiento, y tiene la extensión del tumor tanto a nivel del hígado como sus anotaciones. Y anotación es, por ejemplo, si la vena hepática está infiltrada, si la vena cava está infiltrada, si la vena porta está infiltrada por tumor, si hay ganglios linfáticos fuera del hígado, si el tumor se rompió, si hay enfermedad extrahepática, como siembras en epiplón, por ejemplo, si hay varias partes del hígado afectadas, como aquí, que se ve, esta es una zona y esta es otra zona, por ejemplo. Esto se llama multifocal, son varias regiones, diferentes regiones del hígado afectadas por tumor, por ejemplo, o metástasis. Entonces, cada uno de estos factores básicamente disminuye la probabilidad de que el paciente sobreviva de su enfermedad. Entonces, esto ha permitido que se pueda hacer un mejor tratamiento. El tratamiento necesita quimioterapia y cirugía. No responde a radioterapia y no se incluye en las guías de tratamiento de la radioterapia, y si no hay resección completa, no se puede curar. Se tiene que hacer biopsia de un tumor hepático. Como les decía, actualmente existe el FIT, que es el protocolo de tumores hepáticos, protocolo internacional de tratamiento de tumores hepáticos, que ha incluido el conjunto de estos 4 grupos, donde si el paciente tiene un tumor hepático, tiene elevada la alfa-fetoproteína, tiene entre 6 meses y 3 años, la biopsia no es mandatoria. ¿Qué significa esto? La biopsia puede representar más riesgo para el paciente de contaminar el abdomen que el beneficio que se va a tener haciendo un diagnóstico, porque más del 99% de los tumores van a ser hepatoblastoma. Entonces, en estos pacientes no se hace biopsia, se da quimioterapia prequirúrgica y se planifica una resección dentro de un equipo con intensivo, cirujano con experiencia en hígado y todo, para que el proceso de resección sea óptimo, porque esto es lo que mejora la sobrevida. Entonces, este es el tumor antes de quimio, este es el tumor post-quimioterapia, que ha reducido significativamente su tamaño. Son los beneficios que nos da la quimioterapia, y entonces estos pacientes pueden tener una resección completa que no contamina la cavidad abdominal y curarse a largo plazo. Entonces, ¿por qué deberíamos alarmarnos con pacientes que tienen un tumor abdominal? Primero, porque van a ir teniendo un deterioro clínico progresivo y algunas veces muy rápido, hasta llegar a un punto de que, como decía el doctor Morales, no puede respirar, y cada vez que el tumor crece, disminuye su sobrevida. Eso significa las probabilidades de que pueda curarse a largo plazo son menores.
y necesitan un equipo experto en estos tumores para que les brinde el mejor tratamiento. Entonces, todas las masas abdominales deben de ser una alarma y deben referirse inmediatamente. En nombre de todo nuestro equipo, les doy las gracias por tu atención y estoy aquí para responder sus preguntas. Muchas gracias, doctora Telma, por su presentación. Iniciamos con el segmento de preguntas. Los invitados pueden escribirlas en el chat. Mabel Flores en Facebook nos pregunta para el doctor Morales, ¿en todos los casos es recomendable hacer biopsia? Dependiendo, esto habría que ver, por ejemplo, el caso que teníamos nosotros. Si teníamos un paciente que tenía algún otro lugar como en un derrame pleural y poder hacerle una toracentesis porque clínicamente y hemodinámicamente no estaba estable para hacerle una biopsia, supongamos, y en la toracentesis tenemos pues el diagnóstico, pues podríamos utilizar solo el líquido pleural de eso para hacer el diagnóstico. Sin embargo, si clínicamente está estable y todo, pues sí es recomendable hacerlo. Tenemos otras preguntas. Nos dicen que nuevas tecnologías permiten obtener un mejor diagnóstico de los niños con masas abdominales. ¿Quién de los dos? ¿Puedo contestar? No dice para que cualquiera de los dos. Adelante. Yo creo realmente que hay mucha tecnología que ha facilitado mucho el diagnóstico de muchos tumores, en general de cualquier tumor abdominal. Ninguno va a ser superior a la biopsia, sin embargo, pero sí hay muchos marcadores tumorales que nos pueden ayudar a tener una orientación diagnóstica. Ahora, nada va a superar un buen examen físico y una buena clínica para pedir el primer estudio inicial. O sea, para optimizar recursos y poder saber realmente qué estudio es el que más me va a servir para un tumor específico. Por ejemplo, si yo tengo un paciente al que yo solo le estoy palpando una masa abdominal por primera vez, yo con este paciente necesito un ultrasonido. Punto. O sea, el ultrasonido me va a dar toda la información que necesito en ese momento para saber en dónde está el tumor, por ejemplo, y con base a ese primer ultrasonido que me dice que el tumor es de pared abdominal posterior, por ejemplo, o que es de intestino, o que es de hígado o de riñón, entonces yo ya voy a decidir mis siguientes estudios. Pero básicamente el abordaje inicial sería, si yo palpo una masa abdominal, hacer primero un ultrasonido para poder elegir los siguientes estudios que me pueden servir. Entonces, sí hay mucha tecnología ahora que lo que nos puede hacer es ayudarnos a delimitar mejor en dónde se localiza la masa, y en ciertos casos se ha visto que para un niño puede ser mucho más riesgo hacer una intervención quirúrgica. Entonces, hacemos el diagnóstico solo con imágenes, por ejemplo, pero la confirmación diagnóstica final es realmente siempre con patología. Se puede, en masas abdominales, por ejemplo, suprarrenales, está un estudio muy bueno que se llama MIBG, que es metayodobencilguanidina. Es un escán óseo con esta sustancia, y esto se usa específicamente cuando yo estoy sospechando que el niño tiene neuroblastoma. Para yo llegar a sospechar que tiene neuroblastoma, tengo que hacer, mi clínica me tiene que haber llevado a esto, pero si el niño no tiene neuroblastoma, no me sirve este estudio. Por ejemplo, si yo pienso en un tumor germinal, una subunidad beta, que es una prueba de embarazo, me puede ayudar, pero si el paciente no tiene eso, tampoco me va a ser positiva. Entonces, al final, el mejor es mi sospecha diagnóstica, y con esa sospecha diagnóstica yo voy a ir dirigiendo mis estudios. Realidad. Gracias. Nos pregunta Luis Mario Zúñiga en Facebook para la doctora Telma, ¿qué marcadores podemos solicitar cuando sospechamos de un tumor de Wilms? No tenemos ninguno específico. Podemos, por la localización en la que está, siempre se recomienda tener un ácido manil mandélico
porque se puede confundir mucho con un neuroblastoma. Entonces, tener un ácido manil mandélico negativo aumenta mis probabilidades de que sea Wilms. Si está del lado derecho, siempre es recomendable tener una alfa-fetoproteína, porque como vieron en la presentación, el tumor se puede meter mucho en el hígado y se puede confundir a veces con un hepatoblastoma. Entonces, esta alfa-fetoproteína me ayuda a decir que no es hepatoblastoma. Pero el tumor de Wilms no produce ningún marcador en sangre específico. Lo que más nos ayuda es las imágenes de tomografía o resonancia. Jason Hernández pregunta en YouTube para el doctor Gerson. Es un comentario, dice: excelente y gracias por la ponencia. ¿Cuánto tiempo ha visto disminución de tumor con quimioterapia para proceder a tratamiento quirúrgico para el hepatoblastoma? Creo que va para la doctora Telma. Gracias. Voy a contestar yo, pero después quisiera que el doctor contestara lo mismo en relación a Burkitt. En relación al hepatoblastoma es muy variable. Regularmente son no menos de 2 ciclos de quimioterapia, pueden ser incluso hasta 10 ciclos. Entonces, dependiendo del tamaño inicial y de dónde está dentro del tumor y su relación con la vena cava y la vena porta, por ejemplo, vamos dando cierta cantidad de quimio hasta que, de acuerdo con la experiencia del cirujano, es accesible. Pero dejo al doctor Morales que conteste de Burkitt cuando nos operamos. Pues de Burkitt, pues estos son tumores que son quimiosensibles bastante, ¿verdad? Entonces podemos ver después de 2, 3 ciclos una evolución muy, muy importante donde ya no vamos a tener pues una masa residual, ¿verdad? Por eso es importante ver lo de la lisis, ¿verdad? Porque son tumores que son muy quimiosensibles, ¿verdad? Que rápidamente van a fundir, le decimos, ¿verdad? O que van a comenzar a desaparecer. Tenemos una pregunta con respecto a la lisis, doctor Morales. ¿Se puede hacer algún manejo inicial mientras se traslada al paciente para un centro especializado? Digamos, un centro de atención primaria, un paciente que se sospecha Burkitt. Sí, podemos... Pues bueno, si contamos por lo menos con un hemograma, saber cómo está la hematología, cómo está la hemoglobina, ¿verdad? Si no contamos con nada, por lo menos hidratar al paciente con soluciones, una solución salina simple, sin necesidad de agregarle electrolitos, ¿verdad? Únicamente una solución salina simple a requerimientos basales, ¿verdad? Ahora, si ya tenemos pues algún tipo de química sanguínea, ¿verdad? Donde tenemos el ácido úrico elevado, el fósforo elevado, que una hemoglobina que está bien y todo, incluso podríamos hiperhidratarlos mientras que llegan a nuestra unidad, pero esto es bien complejo, ¿verdad? Porque tenemos que ver también que el paciente no tenga un derrame pleural, ¿verdad? Porque si al momento de hiperhidratarlo, si el paciente tiene un derrame pleural, que tenga una albúmina baja y que esto vaya a hacer fuga al tercer espacio, empeorando el derrame pleural, mejor no hiperhidratarlo, sino que solo colocarle soluciones a requerimientos basales o inclusive bajas, ¿verdad? Todo va a depender de cómo está el paciente, ¿verdad? Pero si solo tenemos una hematología en donde vemos que la hemoglobina está bien y no sabemos cómo está la lisis, al menos solución salina simple, sin electrolitos, a requerimientos basales, mientras que pues lo trasladan a la unidad, ¿verdad? Gracias. Para ambos doctores, dicen, ¿qué recomendaciones darían a las madres o padres que se encuentran o bien sienten una masa al palpar el abdomen de su hijo? ¿Y qué signos de alarma deben ser de mayor atención para llevarlo a un centro de salud? No sé quién empieza. Sí, yo les diría a los padres que si palpan una masa abdominal, que tienen que consultar inmediatamente y que no permitan que en el momento que les examinen, que no les examinen bien el abdomen, o sea, que verdaderamente el médico les palpe y todo el abdomen, y si en ese momento el médico o la enfermera no encuentra una masa, pero ellos siguen palpando la masa abdominal, que busquen una siguiente opinión,
porque realmente el primero que detecta estas masas es el padre o el familiar o el cuidador, en el caso de que no sean los padres los que están a cargo. Pero realmente esta es la primera persona que lo palpa y es la persona con la que el niño se va a sentir más cómodo siendo evaluado. Ya de ahí cualquier médico que lo evalúe va a ser un extraño para el niño, si el niño está llorando, por ejemplo, y no se deja evaluar, porque esto es muy común en los niños pequeños. Hablamos en caso de tumores de Wilms y hepatoblastomas, de niños incluso menores de 1 año, de niños entre 1 y 2 años, que es el momento donde ellos no dejan que nadie les toque y llora. Entonces realmente es muy difícil, puede ser muy difícil evaluar. Y entonces si siguen sintiendo la masa, hay que buscar que los vuelvan a evaluar. Y a los proveedores de salud yo les diría, si una mamá les consulta porque llega con una masa abdominal y ustedes no la palpan, no dejen a ese niño sin verlo en por lo menos 1 semana, porque realmente la evaluación clínica les puede cambiar mucho con 1 sola semana de diferencia. Entonces, si la familia consultó por masa, no pierdan a ese niño por mucho tiempo, sino traten de verlo pronto nuevamente, por menos en 1 semana. Sí, yo creo que igual que la doctora, ¿verdad? Es bien importante tener esa insistencia, ¿verdad? Saber que la mamá o el papá o el cuidador son los que más conocen al paciente, ¿verdad? Y ellos, si le sienten una masa y están consultando, es porque de verdad les preocupa, ¿verdad? Entonces nosotros como promotores de salud, como personal médico de atención primaria y todo, pues nuestro deber es investigarle, ¿verdad? O sea, sí, evaluarlo, si no le palpamos, pues no perder de vista al paciente. Y como mamá o como papá, pues ser insistentes en que si uno pues siente esto, ¿verdad? Hay que, como decía la doctora, buscar otra opinión, ¿verdad? Desgraciadamente a veces aquí el recorrido de pacientes es que empieza primero con el vecino, después con el de la farmacia, después con... O sea, son muchas cosas y ya cuando llega a un promotor de salud, a un médico o algo, pues ya la masa está muy grande, ¿verdad? Entonces, tal vez como papá o mamá, si están viendo esto, pues yo recomendarles pues consultar a un lugar de atención primaria, ¿verdad? E insistir, ¿verdad? Si de verdad le palpan algo, insistir para tener ese control y ese seguimiento. Así es. Elizabeth Montes pregunta en Facebook a la doctora Telma, según lo que mencionaba con respecto a los 2 tratamientos, si se hace biopsia o no, ¿con cuál sería mejor trabajar? En caso de Wilms específicamente, yo iría a no hacer biopsia. La biopsia en manos que no son expertas va a causar una contaminación de la cavidad abdominal que nos obliga a dar radioterapia. Entonces, básicamente yo preferiría no hacer una biopsia, sino si las imágenes son clásicas de Wilms, iniciar la quimioterapia y preparar al niño para una resección completa, donde no se haga contaminación de la cavidad abdominal. Y yo diría que este niño debería ser tratado en un centro que tenga la mejor experiencia posible en el tratamiento de tumores de riñón, porque eso hace que la resección sea perfecta, que el muestreo de los ganglios sea perfecto y que nos haga evitarle este tipo de tratamiento que puede realmente causar efectos a largo plazo. Si tuviéramos que hacer una biopsia porque el niño no tiene hallazgos clásicos de tumor de Wilms, lo ideal es hacer una biopsia por Throughput. Entonces, guiada por ultrasonido, de hecho. O sea, hacer una biopsia guiada por ultrasonido con Throughput, tomar 4 o 5 piezas en el mismo sitio de inserción para que tengamos suficiente material. En el caso del hepatoblastoma, diría lo mismo. Si se tiene que hacer una biopsia, lo ideal es hacerla siempre por Throughput, siempre guiada por ultrasonido. Pero este procedimiento es a veces un poco más complejo porque lo que se trata es entrar a través de hígado sano, llegar al tumor, hacer la muestra del tumor y cuando yo haga la resección de mi tumor, quitar ese pedazo de hígado sano que yo contaminé con el tumor para que el tumor no recaiga. Entonces, realmente necesita que el cirujano que está haciendo este procedimiento pueda hacer una
como planificación a 3, 4 meses después en el momento que va a ser la resección. Entonces realmente es a veces bastante complejo y si no se cumplen estos criterios, el tumor va a volver a salir. Entonces esa es la desventaja. Realmente yo les diría que en UNOP le hacemos biopsia diagnóstica en hepatoblastoma a menos del 10% de los niños. Generalmente hacemos el diagnóstico por clínica y luego confirmamos el diagnóstico después de quimioterapia, en realidad. Mabel Flores en Facebook pregunta, ¿podría presentarse un paciente con una ruptura tumoral y en ese caso llevarse a sala a cirugía inmediatamente? Para ambos. Ahora Gerson primero. Sí, es una emergencia. Bueno, ya de por sí las masas abdominales son unas emergencias oncológicas, ¿verdad? Pero sí puede presentarse como una ruptura tumoral donde cree un abdomen agudo, ¿verdad? Y pues va a depender mucho de la clínica del paciente y de cómo esté él hemodinámicamente estable y la evaluación con el cirujano para saber si se tiene que llevar a cirugía de una forma de urgencia, ¿verdad? Sí hemos tenido casos en donde han habido rupturas tumorales y hemos tenido que actuar rápido, ¿verdad? Porque son pacientes que básicamente pueden desangrarse, ¿verdad? Sin embargo, hay otros casos en donde se ha evaluado todo el paciente y se ha tomado decisión de tratamiento conservador, utilizando algunos medicamentos con el objetivo de tratar de evitar la hemorragia, ¿verdad? Pero sí puede pasar, sí puede haber pacientes que se presenten con un abdomen agudo secundario a una ruptura tumoral, ¿verdad? Sí, opino lo mismo que Gerson. Que se rompa un tumor abdominal es algo catastrófico y definitivamente de muy mal pronóstico y de muy difícil atención inmediatamente. Entonces, sí, a veces se tienen que tomar decisiones rápidamente para tener el mejor resultado. Pero es muy difícil quitar a veces estos tumores rotos. Tenemos Elizabeth Montes para ambos doctores. Si los dos tratamientos mencionados, uno de Estados Unidos de realizar biopsias y de Europa realizar quimioterapia antes de cirugía, ¿cuál es mejor para el tratamiento ya que los dos tienen el mismo índice de recuperación? Sí, muchas gracias. El mejor depende de lo que use el lugar en donde usted le va a dar el tratamiento. Entonces, a nosotros el protocolo de Estados Unidos no nos funcionó. Muchísimos niños morían después de una recaída y nos ha funcionado mucho mejor porque son tumores más grandes. El protocolo europeo donde los tratamos con quimio primero. Entonces, depende de donde uno esté, porque para Estados Unidos, el Estados Unidos funciona, pero depende mucho de los recursos con los que uno tiene disponibles. Mabel Flores pregunta a ambos, he notado que al llevar al niño al centro de salud muchas veces es diagnosticado con parasitismo y lo ideal sería remitirlo a un centro especializado como UNOP en Guatemala. Ambos. Gerson. Doctora. Es complejo. Yo creo que lo ideal es hacer la mejor evaluación clínica posible y si realmente se palpa una masa abdominal, lo ideal es referirlo a un lugar donde tenga mucha experiencia. Nosotros, por supuesto, vamos a decir UNOP, pero porque trabajamos ahí, pero realmente es algo que no se puede manejar en hospitales regionales, por ejemplo, ni en hospitales, ni mucho menos en un centro de salud, ni nada. Son enfermedades complejas que necesitan llegar a un centro de excelencia en tratamiento de cáncer. Entonces, sí, lo ideal es verdaderamente
palpar al niño y no solo llegar, porque todos los niños distendidos tienen parásitos, no pensar eso en los pacientes, realmente evaluarlos y ver si tienen una masa abdominal, lo ideal es referirlos, palparlos siempre. Sí, esto a veces, puede pasar por el hecho de que a veces en los centros de salud o en las casas de salud son promotores, ¿verdad? Y ellos se guían en base a guías específicamente. Si tiene tal síntoma, dele esto, y si tiene tal otro, dele esto, ¿verdad? Entonces, es bien complejo, pero como decía la doctora Telma, sí, es mejor que nos lo refieran y nosotros poder evaluarlo y pues ya estar más tranquilos y decir, mire, no es algo, mejor sí documentarlo y pues ya darle tratamiento al niño. Bueno, muchísimas gracias a ambos por compartir su experiencia en esta UFM Talk. En nombre de la Facultad de Medicina y UNOP les damos las gracias por asistir. Les invitamos a inscribirse en el curso en línea Introducción a la Oncología Pediátrica en opencourses.ufm.edu y participar en nuestra próxima conferencia el día miércoles 30 de junio a las 5 de la tarde por Facebook Live de la UFM. Forma parte de los profesionales de la salud que ayudarán a salvar vidas. El curso de Introducción a la Oncología Pediátrica de la Facultad de Medicina de la Universidad Francisco Marroquín es una invitación para todos los profesionales de la salud a aprender sobre detección temprana y el diagnóstico correcto de cáncer en niños y adolescentes. Descubre junto a médicos expertos en hemato-oncología pediátrica sobre los principales tipos de cáncer infantil, su sintomatología, su tratamiento y el manejo de emergencias. En este curso tendrás a tu disposición diferentes recursos multimedia, como videos, podcasts, evaluaciones, además del acceso a una comunidad de estudiantes de diferentes partes del mundo con los foros de discusión. Recuerda que un diagnóstico oportuno y un tratamiento temprano del cáncer infantil ayudan a que más del 80% de los niños con cáncer se puedan curar. Inscríbete en opencourses.ufm.edu.